Isaías 53, verso 4 dice que Cristo sufrió nuestros dolores. Lo que Cristo padeció fue por la culpa nuestra, porque al pecar contra Dios merecíamos el castigo eterno, el desprecio de Dios, el hecho de que nuestras vidas actuaran en contra de Dios violando su ley ameritaba siempre para nosotros tormento eterno. Pero Cristo vino a este mundo para salvarnos. Cristo cargó con nuestros pecados y por lo mismo en la cruz sufrió los dolores de nuestras maldades. Hoy podemos reconocer que el pecado trae como consecuencia siempre sufrimiento. Lo que existe en el mundo como sufrimiento, el mal que existe en el mundo, es por causa del pecado. De hecho, la muerte es consecuencia del pecado. El dolor es consecuencia del pecado. Las necesidades y todo tipo de mal que daña al ser humano es consecuencia del pecado. Pero hoy, reconociendo nuestras maldades, reconociendo nuestros problemas espirituales y por lo mismo también las manifestaciones por el pecado, podemos acercarnos a Dios por medio de Cristo y encontrar ahí el perdón. Podemos encontrar en Cristo su amor que nos cubre de tal manera que nuestro pecado es perdonado, nuestras maldades son borradas, nuestra culpa es quitada. Nuestras manchas por el pecado son lavadas por Cristo. Así, entonces nuestra alma queda libre de esa miseria espiritual, de ese estado espiritual de condenación y de sufrimiento eterno. Acerquémonos hoy a Dios por medio de Cristo, buscando ahí, en la obra de Cristo, en la cruz, la salvación, buscando que seamos libres de la ira de Dios. Tenemos que acercarnos al Padre Celestial por medio de Cristo para recibir su amor precisamente por la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz. Cristo intercede hoy también por nosotros porque resucitó y ascendió al Padre Celestial. Y ahí intercede por nosotros porque conoce nuestras debilidades, pues Él cuando estuvo en la tierra también padeció, también sufrió las debilidades que nosotros sufrimos, aunque Él no pecó. Pero es importante que comprendamos esto, hermanos. La justicia de Dios no pasa por alto el pecado. La justicia de Dios no avala el pecado. La justicia de Dios exige castigo por el pecado, condenación por causa del pecado. Pero Dios, que es amor, sabiendo que nosotros no podíamos resolver nuestra situación espiritual, no podíamos cambiar ese estado espiritual de pecado y de condenación, Él nos proveyó a su único Hijo para satisfacer su justicia, para cumplir con las demandas de su justicia y para que de esa manera hoy nosotros seamos libres de la condenación eterna. El amor de Dios se manifestó para que las demandas de Dios fueran cumplidas por Cristo. El amor de Dios se manifestó por medio de Cristo para que Cristo sufriera por nosotros el castigo que determinaba la ley de Dios. Por eso no hay que confundirse. En verdad, Dios nunca pasará por alto nuestros pecados, a menos que nos rindamos ante Cristo, a menos que confesemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y lo que Dios hará es perdonarnos de todos nuestros pecados, quitarnos la culpa y darnos la salvación precisamente por medio de Cristo. No te confundas, el amor de Dios es real, es cierto, pero es por medio de Cristo. Si no aceptas a Cristo, si no recibes a Cristo, significa que desprecias el amor de Dios, que rechazas el amor de Dios y entonces no hay perdón. Entonces no puedes ser libre de la culpa
ni tampoco de la condenación, y entonces así se manifestará la ira de Dios, el castigo de Dios, porque Dios no pasará por alto, no avalará el pecado. Por eso necesitamos recibir a Cristo en nuestra vida, porque Él es nuestro Salvador.